Muy buenas tardes, Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al ciclo de webinar que tenemos preparados para ustedes todos estos días martes, donde ya llevamos 3 meses conversando de distintos temas. Hemos tenido expertos hablándonos de banca digital, de qué es lo que viene hoy día con la fintech, expertos de banco. Y teníamos un tema, mira, voy a esperar que empiecen a saludar, porque me encanta cuando empiezan a saludar y a contar de qué países nos están siguiendo, que eso también es muy importante para los webinars que estamos haciendo. Y recordar también que aparte de estarnos viendo desde México hasta Argentina, también vamos a estar saliendo por la señal del canal de 5 días en Paraguay. Así que agradecidos de todo, ya nos está saludando Alejandra desde México, Vanessa desde Ecuador, agradecidos siempre a todos, a toda esta comunidad, a todo este ecosistema que tenemos hoy día en la región, a Guatemala, Colombia, a nuestro queridísimo Quito, agradecerles a todos los que nos siguen. Y como les comentaba, siempre hemos estado hablando desde el punto de vista de lo que está pasando en la fintech, lo que está pasando en la industria bancaria, como bancos, valga la redundancia, pero nos falta un actor muy importante dentro de la industria financiera. Y no nos habíamos dado el placer de poder hablar de qué es lo que está pasando hoy día en el mundo de los seguros. Y por eso hoy día va a estar con nosotros un experto a quien conozco hace muchos años, que no vamos a decir cuánto, eso lo vamos a mantener en secreto, porque trabajamos juntos en un banco, hicimos varios proyectos en ese banco que estuvimos trabajando juntos en Chile, y también es un placer porque tiene una vasta experiencia, no tan solo en Latinoamérica, sino que estábamos hablando recién en Asia, en Europa, en América del Norte, en América del Sur, donde su apellido lo tuvo que transformar justamente por un tema de conversaciones de un banco en Asia donde estaba a cargo. Así que es un placer tenerlo hoy día, que se ha enfocado en todo este mundo de las InsurTech y los mundos de los seguros, Juan José Sáenz de Santa María, creador y fundador de Red Agile Consulting, que nos va a hablar hoy día de un tema muy importante, banca seguros post-COVID. ¿Qué viene? ¿Cuáles son los retos y las oportunidades? Yo creo que esos son los desafíos. Hoy día estamos hablando y estamos viviendo una crisis, pero tenemos que ver también qué viene después de este normal, cuáles son las interrogantes que vienen. Y por eso está Juan José. Juan José, ¿cómo estás? Y bienvenido y gracias por aceptar el desafío de estar en este webinar con nosotros. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias primero por el espacio que me dais para que pueda compartir las visiones y la experiencia que tengo con toda esta comunidad, que como siempre es una comunidad muy activa y muy expectante frente a nuevas noticias y a ver cómo nos adelantamos frente al futuro. Yo creo que sin más voy a hacer una pequeña reseña de que, como decías ya llevo demasiados años en la industria, ya llevo más de 30 años en la industria. He trabajado en los mayores bancos del mundo, con excepción de los chinos, que todavía se me resisten. Y ahora mismo pues ya he decidido montar mi propia compañía. Entonces, sin más, yo creo que deberíamos ir pasando a lo que es la presentación y Buenísimo. a ir viendo cómo lo vamos haciendo. Muchas gracias, Juan José. Yo te dejo, vuelvo al final para que tú puedas ir respondiendo las preguntas si quieres en el mismo momento o al final entablamos una conversación con todos nuestros seguidores. Así que muchas gracias, Juan José. Muy bien, pues vamos allá. Yo creo que, como siempre, y como forma parte de mi personalidad anárquica, no voy a decir que no voy a contestar nada en línea, sino que ya iremos viendo a ver cómo se va evolucionando la presentación y en función de las preguntas y de los temas ir haciendo énfasis en lo que verdaderamente os interese. La presentación está basada en un principio básico. Y es que el COVID llega en un momento determinado del tiempo que es muy delicado. Es muy delicado desde el punto de vista de efectos macroeconómicos, a efectos sociales, a efectos familiares, a efectos culturales. Estábamos pasando por una crisis importante en todo el mundo occidental y ahora de repente llega el virus y nos pone al descubierto un montón de cosas. Que depende cómo lo mires, o son problemas o son oportunidades. Entonces yo por eso siempre digo que estos serán
oportunidades, retos y oportunidades que vamos a tener que afrontar en los próximos días. Para empezar a enfocar o encuadrar un poco lo que es el negocio de banca seguros en Latinoamérica, los buenos tiempos de la banca seguros verdaderamente han empezado a florecer a partir de la crisis del 2008, aunque venían desde antes. Pero básicamente suponen para los bancos entre el 7 y el 14% de los beneficios de una entidad financiera. La parte mejor o la parte más positiva de vender seguros a través de las redes de distribución de los bancos es fundamentalmente por el hecho de utilizar esa red de distribución. Es decir, esa red de distribución que habitualmente podría tener más capacidad de expansión y que verdaderamente muchas veces está infrautilizada, como lo vamos a ver en el futuro. Lo que sucede es que como en un negocio que es relativamente joven, porque lleva como unos 25 años en el mundo de la banca, el 93% de los seguros, y esto es una media entre todos los datos de aproximadamente unas 12 instituciones en Latinoamérica, el 93% de los seguros están asociados a un producto financiero. Es decir, o son seguros de desempleo, o son seguros de vida asociados a una hipoteca, o seguros de hogar asociados a una hipoteca, para que de alguna forma estén asociados a esa situación. Igual que hay muchos seguros antifraude o seguros asociados a los productos de consumo. Otra característica importante es que los seguros, que son un negocio todavía extraordinariamente tradicional, se siguen vendiendo o se han presentado en un primer momento como una venta P2P, persona a persona. Y se suele vender generalmente a través de sucursales y telemarketing, dejando fuera todo lo que son los canales digitales. En mi pasado profesional llevo ya casi 15 años haciendo transformación digital y la verdad es que siempre es muy difícil meter el mundo de los seguros dentro de la transformación de los canales de distribución. Y luego además los seguros siempre han sido como la hermana pobre de los productos bancarios. A fin de cuentas los bancos se dedican a vender créditos, se dedican a hacer intermediación y al hacer esa intermediación los seguros cuyo ingreso es una comisión por venta generalmente han quedado en un segundo plano debido a que tenían un menor margen financiero o tenían un menor atractivo en una situación donde donde el margen financiero era muy bueno porque los tipos de interés eran relativamente altos. En Latinoamérica, comparado con Europa, Asia o Estados Unidos, de verdad los tipos de interés todavía son muy atractivos porque todavía tienen que luchar con los efectos de la prima de riesgo de cada uno de los países. Entonces, estos son los últimos 20 años del negocio de banca seguros metido en 4 bullets. Y así ha estado funcionando el negocio durante los últimos 20 años. Claramente ya la crisis del 2008 generó un golpe importante a las economías y el coronavirus ha generado el desborde de la situación porque definitivamente ha empezado a cambiar cosas que son fundamentales y que ya dábamos por hechas. Es decir, el hecho de trabajar desde casa es uno de los efectos primeros que hemos empezado a sufrir muchos. Este webinar es un ejemplo clarísimo del efecto que produce este virus en el comportamiento y en la sociedad en su conjunto. Resulta que ahora el 50 o casi el 50% de la gente está trabajando desde su casa, ya sea parcialmente o totalmente, y de ese 50% de gente que está trabajando desde su casa, casi un 87% va a seguir haciéndolo o incluso va a incrementarlo más, con lo que al final lo que estamos viendo es que el tiempo del trabajo que vamos a hacer en nuestros domicilios es muy grande. Y esto tiene unas implicaciones gigantescas, desde transporte a comportamientos de consumo, a situaciones de riesgo y clarísimamente a ver cómo empezamos a medir la productividad en todo esto. Supongo que muchos de vosotros habéis visto vuestras agendas digitales totalmente desbordadas y como en mi caso esta mañana ya había algunas reuniones citadas a las 7:30 o a las 8 de la mañana porque ya no hay sitio en las agendas físicamente para que esto se haga. Entonces, aunque se ha producido un cambio que es el cambio de trabajar desde casa, todavía los cambios culturales que tienen que llegar con el respeto a las zonas horarias y todo este tipo de cosas tienen que empezar a hacerse.
Oh, ya tengo la primera pregunta, y como es la primera pregunta, para fomentar todo esto, la voy a contestar para incentivar el uso. La voy a contestar un poquito más adelante, y es una pregunta relacionada con que si están abiertas a la transformación digital, y yo la respuesta que tengo a esa pregunta es muy fácil y muy simple, lo vamos a ver más en la siguiente slide. Es que no hay alternativa, no es en esta, es en la siguiente. Lo que quiero ver es otra cosa más, otro efecto más que sucede en la organización de la sociedad, y es cómo vemos el problema desde un punto de vista individual y desde un punto de vista colectivo. O sea, a mí no me va a pasar tener un virus, pero a los demás puede que sí. O a mí no me va a afectar tanto la crisis, pero a los demás o a la sociedad sí les va a afectar la crisis. Es esa diferencia entre verlo desde un punto de vista personal a un punto de vista de la comunidad, de la visión que tenemos de la comunidad. Bueno, tengo que dar la mala noticia de que la comunidad, la visión que tenemos de la comunidad es que nosotros pertenecemos a la comunidad y a nosotros nos va a tocar la visión más negativa de lo que va a pasar con este virus. Es decir, claramente vamos a vernos afectados y en las siguientes slides vamos a explicar. Las empresas de seguros están abiertas a la transformación digital y están abiertas a la transformación digital de momento desde un aspecto muy formal, generalmente, o muy reactivo. Es decir, generalmente se quedan en primer choque, que es la reducción temporal de la demanda, y entonces en la reducción temporal de la demanda empiezan a utilizar algunos mecanismos de defensa para ver cómo todo esto se puede digerir. Claramente, como buenos empresarios, la situación la vemos como una oportunidad y claramente estamos esperando que vamos a pasar por una situación que todos los economistas llaman en V o en L o en W o como quieran llamarle, pero que al final tiene idas y vueltas desde el punto de vista del rebote. La primera cuestión que tenemos que tener bien clara es que va a haber un incremento de los siniestros y un decremento terrible de la oferta por parte de los seguros. Pero va a haber una tercera fase, más o menos allá por 18 o 24 meses, dependiendo de qué compañías estemos hablando. Todos tienen distintos escenarios de comportamiento. Va a haber una demanda que va a quedar latente. A ver, os puedo contar el ejemplo de mi hermana, que es dermatóloga, que estuvo 3 meses cerrada y ahora de repente tiene la consulta llena porque todas las enfermedades que tenía la gente que no quería salir o no podía salir, pues ahora de repente se le llena la consulta porque tiene un montón de gente que tiene necesidades de atención médica. Lo mismo va a pasar con los seguros y lo mismo va a pasar con la banca, con el consumo y con muchas otras áreas, pero verdaderamente lo que esperamos es que esa situación no se dé hasta dentro de 2 años aproximadamente, porque verdaderamente no es el mismo ritmo que pudiera tener algún otro tipo de sector, como vamos a ver. ¿Cuál es el impacto que va a haber en las instituciones? Bueno, pues el impacto ya está calculado y la fuente está disponible y hay un consenso general que ronda los 100.000 millones de euros solamente en primas. Solamente en facturación de primas vamos a tener un impacto a nivel global de 100.000 millones de euros. Esto significa que estamos muy afectados por un proceso de facturación y por un proceso de descenso de la demanda. Dentro de lo malo, la industria de seguros, os la marco aquí, estamos aquí, es este circulito amarillo, tampoco está dentro de los peores, porque si esto lo comparamos con turismo o con líneas aéreas, hombre, estamos afectados, pero no estamos tan afectados como podrían estar estos otros sectores. El impacto está calculado entre la industria financiera más la industria de servicios en general y el consumo de bienes necesarios en aproximadamente unos 14 trillones de dólares y que vamos a estar viendo que esos impactos se van a estar extendiendo por los próximos 3 años. Es decir, ese impacto negativo se va a ir extendiendo. Y además vamos a empezar a ver una figura que no estamos acostumbrados a ver. Vamos a empezar a ver quiebras. Es decir, igual que en el 2008 vimos un montón de quiebras,
vamos a volver a ver quiebras, pero esta vez no por un problema financiero puntual, sino por un problema claramente de disminución y de la demanda. Esa disminución de la demanda va a afectar clarísimamente a las compañías de seguros. Y además, como hablan varios estudios, ya sean en Asia o en Australia o en Estados Unidos, no van a ser pocos, sino que posiblemente vamos a verlos en cantidades significativas. Para que os hagáis una idea, el valor bursátil de todas las compañías de seguros ha disminuido una media del 35% en los últimos 3 meses. Es decir, si tú tenías $100.000 invertidos en compañías de seguros, hoy en día tienes 65.000. Es decir, te ha bajado mucho la capitalización bursátil y eso va a generar un gran problema. Las opciones que tienen las compañías de seguros y los bancos, porque aquí estamos hablando de bank insurance, o sea, esto es una situación intermedia en la que los bancos distribuyen productos de seguros, es claramente es claramente tres, claramente. Responder, que es donde estamos. Ahora mismo todas las instituciones estamos tratando de reaccionar para ajustarnos al plan y casi todo el mundo está preparando los presupuestos para el año que viene, porque ahora a principios de agosto hasta finales de octubre se preparan la mayor parte de los presupuestos para el 2021 y todo el mundo está ajustando los planes de marketing y las nuevas inversiones. Desde el punto de vista del cash flow, que me están preguntando a través del chat, yo diría que los bancos no tienen generalmente un problema de cash flow. Lo que tienen es un problema de capacidad financiera porque no pueden endeudarse más allá de lo que el nivel de apalancamiento les permite. Los bancos están muy estresados por dos proyecciones que están muy ajustadas hoy en día. Una es la morosidad y la otra es la exposición que están teniendo a través de las deudas de los países. Los bancos son los principales compradores de bonos de los países y el riesgo de los países, a medida que vaya subiendo la crisis que va a venir después de esto, que no es un constipado esto que va a venir con la crisis, es una situación mucho peor, claramente se van a tener que ajustar. La segunda forma de responder es lo que yo llamo reset. Reset es que claramente van a ser aquellos bancos y aquellas, junto con esas compañías de seguros, que van a redefinir las relaciones con sus clientes y que van a imaginar nuevas formas de trabajo. Hoy en día, donde se está generando se venía generando un cambio en esa tendencia, porque muchas instituciones financieras, ya sean bancos o compañías de seguros, habían empezado a pensar que el cliente había que empezar a moverlo hacia el centro de sus operaciones y de sus estrategias, cosa que no se ha producido. Es decir, estaban en el proceso de el COVID va a ser un catalizador que va a permitir que todo esto empiece a gestionarse. Y claramente va a haber otras compañías que van a entrar en un modo muchísimo más agresivo, en el que claramente van a entrar a renovarse internamente, donde se van a estar claramente basadas en modelos de datos y en modelos analíticos avanzados, donde vamos a empezar a ver claramente que esas inversiones están muy dirigidas hacia la innovación y hacia el cambio cultural. Como siempre, si tuviera que hacer una estimación, un 30% se van a quedar en responder y posiblemente tengan graves y serias dificultades de sobrevivir. Un 50% más o menos se quedará en el reset, empezarán a hacer cambios de alguna forma estructurales y un 20% optará por renovar. Generalmente esa cifra suele estar siempre alrededor del 16%, por alguna extraña razón que nunca jamás he llegado a entender, pero entre el 16 y el 20% es donde estarán esas compañías que van a apostar por una renovación intensa de sus capacidades. Uno de mis mayores temores es el que ya pasó en el 2008, es que yo como soy optimista por naturaleza, siempre quiero que las cosas vayan a mejor, siempre quiero que todo el mundo avance, siempre quiero que toda la comunidad se vea beneficiada, pero siempre me encuentro con que hay mucha gente que habla y muy poquita gente que hace. Entonces, al final yo veo que en las instituciones con las que colaboro, asesoro o en las que he trabajado, me he encontrado con unos estamentos y una serie de entidades donde al final se habla el lenguaje y hablan de Agile, de Scrum, de
de transformación, de ciclos, de interacciones y de customer journeys, pero que al final se quedan solamente en el vocabulario, no llegan entonces al final. Oigo muchas veces la frase de voy a surfear este cambio para adaptarlo a las capacidades de cambio de mi compañía y cosas así, y me encuentro al middle management específicamente haciendo procrastinación brutal de tomar todas las acciones que son necesarias para una renovación, porque eso afecta directamente con su status quo de confort. La única opción que queda es que el mercado definitivamente va a cambiar. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque ese mercado se va a empequeñecer y va a haber todo tipo de situaciones que vamos a ir viendo poco a poco desde el punto de vista de seguros. En el mundo de vista de seguros, tras la situación de post-COVID, vamos a tener ganadores y perdedores. Claramente los ganadores van a ser los seguros que están muy orientados hacia la calidad de vida de las personas en sus valores más básicos. La vida, la salud, el hogar y las posesiones. Entonces estamos dentro de la pirámide de Maslow, hemos dado 1 o 2 pasos hacia atrás, porque nunca me la aprendí la pirámide de Maslow, pero a fin de cuentas tenemos que irnos hacia lo más básico. Quedan como neutrales todos los productos de seguros que están asociados a crédito, porque generalmente vienen asociados ya a ese producto, como es un seguro de vida asociado a un hipotecario, un seguro de hogar a un hipotecario, o un seguro de desempleo asociado a un préstamo consumo, donde esos de alguna manera van a seguir yendo al ritmo de la demanda de los productos financieros. Pero tenemos grandes perdedores en todo este paisaje, que son todos los seguros de viaje. Si no hay viajes, pues lógicamente pues no habrá seguros de viaje. Solamente como dato deciros que el 95% de los viajes del mundo se han cancelado en los últimos 3 meses. Con eso os da una idea de la cantidad de vuelos. Esto me refiero a vuelos de avión. Se han cancelado, por lo tanto está mal. Auto. Mucha gente se está dando cuenta de que el auto es un liability, es un pasivo, no es un activo. Ahora que estamos todos encerrados y estamos todos en cuarentena, ¿para qué queremos tener un auto? Tenemos que seguirlo pagando el seguro, tenemos que seguir pagando posiblemente algunas reparaciones, tenemos que seguir pagando estacionamiento. Entonces, ¿será que nosotros deberíamos ir hacia modelos de auto que fueran claramente diferentes, con seguros de auto mucho más orientados hacia otro tipo de esquemas de pago? Claramente está ahí. El fantasma del desempleo va a ser una cosa que por desgracia nos va a tocar muy duro y que claramente las compañías de seguros no van a tener apetito para sumarse a ese riesgo. Algunas estimaciones están hablando de que las tasas de desempleo pueden llegar en algunos países a más del 20%. En Estados Unidos ahora mismo la tasa de desempleo es el 14%, cuando estaban viniendo de una tasa de desempleo de casi el 6%. Entonces, ese tipo de situaciones se van a ver terriblemente afectadas. Y claramente el ahorro de las familias se va a destinar fundamentalmente no a productos de seguros ni a productos de medio o largo plazo, sino que va a ser un ahorro que lo van a querer tener muy disponible debido a la gran incertidumbre que vamos a tener. Entonces, desde ese punto de vista, dentro del mundo de seguros, siempre vamos a ver el reposicionamiento de las compañías de seguros para ajustarse a las necesidades de los mercados en función de cómo van saliendo. Para adaptarnos a estos nuevos productos tenemos que empezar por un problema que es muy básico, y es que tenemos que tener empatía con las situaciones que están teniendo los clientes. Yo siempre soy un defensor de que no escuchamos lo suficiente a los clientes. Los clientes los tenemos siempre ahí puestos ahí en el lado, y que generalmente, como vemos, las compañías están mucho más preocupadas por sacar productos y campañas de productos. Aquellos productos que están relacionados directamente con una respuesta emocional hacia las necesidades de los clientes van a tener muchísimo más éxito. La segunda cosa que está pidiendo todo el mundo, y ahora ya la pide a gritos porque ni siquiera puedes ir a una sucursal o no puedes siquiera salir de casa, es la digitalización tanto de la venta, de los procesos de venta, de los procesos de adquisición, como de los procesos de reclamación de siniestros. Definitivamente, o de servicios postventa, es decir, que no tengas que ir a pedir una copia de tu póliza porque es un lío y ahora mismo ir a una sucursal. Estamos viendo que es necesario que la relación entre asegurador, banco
y cliente, porque a fin de cuentas la banca de seguros es un triángulo de relaciones, sea una relación muchísimo más estrecha y que el cliente perciba el valor a través de asistencias de valor agregado, como vamos a ver más tarde. Una de las que se está poniendo ahora mismo más de moda es la telemedicina. Es decir, que si tienes algún problema, los seguros cubran parcialmente un número de consultas que te pueden hacer por telemedicina. Eso en algunos países de Latinoamérica ya está funcionando. Claramente vamos a tener que cambiar la estructura tradicional de los productos. Esto de que se paga al mes lo mismo, en el caso de los autos, como hemos visto, no va a ser así. Vamos a tener que pensar en periodos de gracia para que los clientes tengan flexibilidad a la hora de pagar sus seguros y que adicionalmente sigan manteniendo sus coberturas. Es decir, las compañías y las comercializadoras de seguros van a tener que hacer un gran esfuerzo en ver cómo, muy alineado con la empatía de los clientes, ir haciendo todo esto. La distribución, por favor, hay que empezar a mirar la distribución fuera de los canales tradicionales. Se pueden vender seguros fuera de lo que son las relaciones P2P. Este es un mantra que repito todos los días. Me levanto por la mañana y lo primero que pienso es gracias a Dios porque estoy vivo y porque tengo otro día para intentar mejorar. Pero lo segundo que pienso es, por favor, los seguros se pueden vender, además de P2P, se pueden vender a través de canales digitales. Y una de las cosas que está sucediendo y que hasta cierto punto ha sido una de las que más me está sorprendiendo es que los reguladores, que generalmente solían estar muy fríos con respecto a las necesidades de los clientes, se están volviendo extraordinariamente sensibles a eso, ya que en una situación como la que vamos a vivir en los próximos meses o años, y va a ser una situación muy difícil, los reguladores están viendo de que esto no puede ser una fuente de más problemas sociales. Es decir, los reguladores están defendiendo activamente los derechos de los consumidores y eso es una muy buena noticia y además lo que pasa es que va a forzar a las aseguradoras a llevar ese ritmo y ajustarse a estas nuevas regulaciones que están sucediendo ahora mismo, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Como os decía, la clave de todo esto consiste en tener una buena experiencia de cliente. La experiencia de cliente está basada en tres cosas que son bien simples y bien fáciles. La primera es ser íntegro. Por favor, lo que digas, hazlo. Si no, es mejor que no lo hagas. O sea, si lo vas a hacer, hazlo bien. No lo hagas con un parche, no lo hagas a medias, no hagas cosas como esas porque es una situación complicada. La segunda es que tenemos que tener empatía. Y como os digo, nos estamos enfrentando en una situación donde la sociedad en general está teniendo un gravísimo problema de ansiedad. Todo el mundo está muy ansioso porque, como habéis visto, el 80%, el 88% de la gente piensa que va a haber gravísimos impactos sociales y gravísimos impactos personales, ya no solamente a nivel de empleo, sino a nivel incluso de salud o de comportamientos, y que van a estar para quedarse. No es que vaya a ser un momento y luego nos vamos a olvidar. Luego, dentro de 10 años, posiblemente nos olvidaremos de todo esto y lo contaremos como una anécdota. Pero claramente va a afectar. Y sobre todo hay un aspecto fundamental dentro de la experiencia del cliente y es que el cliente, y sobre todo en el mundo digital, se tiene que sentir muy personalizado. Si no hacemos la personalización de los clientes, va a ser muy difícil que podamos tener éxito en un mundo digital. En el mundo digital tienes que tener la experiencia de los juegos. Yo que soy también gamer, siempre estoy pensando que soy el único que está jugando. Pues no, siempre juego con más gente, pero yo tengo mi icono, tengo mi mote, mi alias, mi avatar, tengo todo y entonces de alguna manera me siento personalizado dentro del mundo de los gamers. Entonces, desde ese punto de vista, estamos esperando que todo eso empiece a surgir dentro del mundo de los seguros. Hoy en día, la verdad es que el paisaje en ese aspecto es muy lamentable. Y voy a poner un ejemplo muy claro con respecto a lo que es la personalización del cliente y lo que es la segmentación de los clientes. ¿Hay alguna institución que haya ya reaccionado y haya creado segmentos de clientes como los que os estoy mostrando aquí?
pues no sé, gente que está preocupada por la pandemia, gente que tiene un comportamiento idealista frente a la pandemia, la gente que lo racionaliza todo, eso pertenezco yo, que lo racionaliza todo y que de alguna manera ve que si tú lo haces bien, los demás esperas que lo hagas bien. Y luego tienes a gente que son los negacionistas, los indiferentes, y luego tienes los que son, además de esta situación, se vuelven activistas, intentan buscar cosas nuevas y cosas buenas con respecto a todo esto. Alguien me está preguntando qué pasa con los temas de los seguros de vida. Bueno, pues los seguros de vida están totalmente orientados a situaciones de clientes dentro de lo que es el segmento perdón, en tu etapa vital. Es decir, los seguros de vida no tienen el mismo valor para una persona de 25 años que para una persona de 45 años. Es decir, tenemos que olvidarnos del segmento masivo y del segmento affluent y del segmento gold y del segmento private banking y del segmento potencialmente lo que sea. Claramente, esos nos tenemos que olvidar de ellos. Y tenemos que empezar a crear segmentos que sean personas que se preocupan por una familia, personas que se preocupan por el bienestar de unas situaciones futuras y personas que no se preocupan tanto por eso y que lo que podemos tener son seguros de vida mucho más baratos, con menores coberturas, para que lógicamente les haga un poquito más de sentido porque tienen menos beneficios. Pero que sea un proceso de escalamiento de esos seguros, de forma que puedan ir configurando el seguro a medida que van cambiando sus etapas vitales para que ellos mismos puedan gestionarse cómo funciona la prevención de situaciones en el futuro. Siempre veo que la relación con los clientes tiene que pasar por esta personalización y no basado en segmentos tradicionales, sino en segmentos de situaciones personales en las que estamos pasando en un momento determinado. Espero haber contestado la pregunta. Para todo esto y para, entre otras cosas, para los seguros de vida, están irrumpiendo los ecosistemas de asistencias. Esto que a fin de cuentas en el seguro de auto se tenía porque tenías una grúa gratis, un coche alternativo, un taller para hacerte una revisión adicional y cosas así, ahora se está extendiendo al resto de los seguros. Y en los seguros de vida, el tema fundamental vuelve a ser la telemedicina, igual que en los de salud. Oye, mira, te voy a tener el wellness. Puedes tener un dispositivo que te diga si haces suficiente ejercicio o si no haces suficiente ejercicio. O algo tan simple como esto, como un reloj que te va diciendo lo que tienes que ir haciendo y lo que no tienes que ir haciendo. Entonces, claramente, la idea de todos estos ecosistemas es ir haciendo que todos estos seguros mantengan una relación constante con los clientes y que nos sirva para vender muchísimo más un producto que es apreciado por el cliente. Donde siempre echo de menos los ecosistemas, y los ecosistemas como tales son comunidades, es las redes sociales. Todavía veo a las instituciones financieras, a todas, desde los bancos hasta la última compañía de seguros, que cada vez solamente quieren ver las redes sociales para mirar qué es lo que pasa, pero no quieren ser activos en las redes sociales ni utilizar las redes sociales como redes de distribución y cosas tan interesantes como lo que dicen ahora mismo de microseguros, que puedan utilizarse como elementos distribuidores de seguros muy empaquetados. Este tipo de cosas nos tiene que ayudar a hacer que los seguros no sean una foto fija en un momento determinado para cubrir un riesgo determinado en un momento determinado, sino que, como decía antes, nos sirvan para ir configurando todo lo que vamos haciendo en el futuro. Existen nuevos nichos. En estos tiempos de pandemia, donde pasamos tanto tiempo en casa, veo a muchos de mis compañeros y de mis colegas y de gente con los que tengo relación a través de videoconferencia, que están sentados al lado de su perro, al lado de su gato. Las mascotas en Latinoamérica, por alguna razón, no se les tiene mucho aprecio, pero en realidad a nivel personal sí se tiene y hay pocos o muy pocos seguros relacionados con mascota y muchos menos que se vendan a través de la banca, porque parece como que nos fuéramos a convertir como una especie de banca veterinaria. Pues, oye, es una gran oportunidad. En países como Inglaterra, este es un producto total y absolutamente normal y que todo el mundo lo encuentra totalmente razonable y que por alguna razón en Latinoamérica no ha entrado en todo esto. No ha entrado en todo esto.
Otra de las cosas que surge como una gran nueva oportunidad es todos los problemas que resurgen por el trabajo en casa. ¿Estamos asegurados trabajando en casa? Es una pregunta todavía en zona gris. Mi casa ahora es mi elemento productivo. Yo debería asegurar esto de alguna manera, porque con esto yo estoy asegurando que soy productivo. Ya no es solamente un hogar, es un hogar más un puesto de trabajo. Es decir, de nuevo la casa surge como una muy buena oportunidad para ir generando más seguridad de que en situaciones que se puedan plantear tú puedas seguir haciendo tu actividad laboral. Y hay otro aspecto que es fundamental y es que generalmente los trabajadores autónomos, como vamos a ver en la siguiente, están muy alejados del mundo de los seguros porque siempre están más preocupados por el cash flow que otras cosas. En este caso, alguien que hablaba también de nuevo de los microseguros, siempre es muy bueno tener productos muy empaquetados, lo que yo llamo productos enlatados, donde verdaderamente podemos hacer una distribución muy rápida, muy masiva y muy fácil. Otra área que es claramente un área de oportunidad es el área de las pymes. Y lo voy a decir bien claro. Si alguien nos va a sacar de esta crisis, no van a ser las grandes corporaciones. Los que nos van a sacar de esta crisis, que va a durar y que va a ser muy dura, van a ser las pymes. Van a ser los pequeños negocios, van a ser las pequeñas industrias, van a ser los pequeños distribuidores, van a ser las startups, van a ser todo ese ecosistema de pequeños agentes económicos que con una buena red de distribución y con una buena red de colaboración verdaderamente nos van a sacar. Y ese es un segmento en el que no he visto una muy buena oferta en ninguna institución financiera. La verdad, si quieren que ya como os he dicho, ya he visto bastante en bastantes países, he vivido en 11 países y exceptuando en Asia, que sí que tienen una buena oferta, en el resto estamos en una gran deuda con todos estos colectivos de pequeños empresarios, de pequeños innovadores, que verdaderamente son los que van a movilizar la sociedad para encontrar las soluciones en el futuro. ¿Habrá nuevos competidores? Bueno, pues la verdad que he estado investigando en los últimos meses cómo está la competición y dado a que no está la cosa para invertir mucho ni para hacer nada, siguen siendo los mismos. El Metromile, que es para hacer un pay-per-use en los coches, el Lemonade, con su seguro de hogar y su seguro de vida totalmente configurable. En Chile ha salido una nueva compañía de seguros digital que se llama Claire, que ofrece más o menos, es como el Lemonade, pero en mercado local. Es decir, no hay nuevos seguros per se, ni nuevas formas de hacer las cosas. Yo creo que el mundo de los seguros está todavía en deuda para quedarse a un nivel de distribución digital que sea medianamente competitivo. Entonces, la buena noticia es que no tenemos un irruptor claro o nuevo, sino que seguimos teniendo más o menos los mismos agentes en el mercado, incluso desde el punto de vista de innovación. Desde el punto de vista general, yo diría que la banca seguros presenta, a pesar de toda la situación tan difícil que se plantea con esta crisis económica que nos viene, bueno, que no se nos viene, no, que ya estamos viviendo, está el tema de que los canales digitales están todavía con un nivel de penetración bajísimo. En los mejores momentos tenemos en los bancos posibilidad de que el 30%, el 32%, eso es en los mejores momentos de penetración de transacciones por la banca digital. Ha subido bastante con el tema del coronavirus y con el hecho de estar en casa, pero todavía hay un grandísimo potencial porque las cifras donde deberíamos estar llegando deberían ser las cifras del 50%, del 55% de transacciones hechas por canales digitales, que es lo que está sucediendo en países más avanzados de Asia, Europa o América del Norte. Esa situación todavía no ha llegado aquí y todavía tenemos capacidad dentro de los canales para hacerse. Y eso adicional con el hecho de que ya por fin podemos poner cosas en el cloud y que los reguladores están empezando a levantar la mano con esa restricción, hace que el nivel de escalabilidad de los canales sea casi infinito. Debido a la crisis, los seguros ahora son muy atractivos para los bancos. Han pasado de ser la hermana pobre a ser quien te va a prestar el dinero para poder salir.
Los seguros, a fin de cuentas, son comisiones y como comisiones van directos al profit del balance de los bancos. Y claramente ahora lo que necesitan los bancos es eso, profit, son comisiones. No necesitan margen de intermediación. Ahora lo que necesitan es dinero y dinero para poder invertir en las cosas que les van a hacer transformarse. Entonces los seguros son una muy buena alternativa y yo tengo alguna predicción al respecto y creo que van a subir de un 14% posiblemente a más del 20% de lo que son el peso de los profits. Otra de las características que es nueva y que yo creo que va a ser una gran ventaja de cara al futuro es que las instituciones financieras y las aseguradoras están empezando a trabajar ya con equipos de Big Data que llevan ya años madurando y progresando. Eso les va a dar unos insights de mercado que van a poder empezar a utilizar. Ahora mismo lo utilizaban de una forma como más experimental, ahora lo van a tener que utilizar de una forma mucho más general. A través de los modelos de propensión. Y otra de las cosas que sabemos que está ahí y que de alguna manera los reguladores están ayudando es el tema de la calidad de servicio. La calidad de servicio está como prioridad y como obsesión de muchos de los managers de las instituciones financieras con las que generalmente hablo por varios canales. Entonces, esa parte, todas estas cosas hacen que conjuntas se pueda ver un aspecto interesante desde el punto de vista de que podemos ir pensando en ese horizonte de 2 años donde tal vez pudiéramos volver de nuevo a situaciones de bonanza económica. Lo que yo les pido a todos los que son agentes o me piden consulta es enfocarse. En tiempos de crisis es muy importante estar muy enfocado. Los bancos tienen un gran potencial de vender a sus propios clientes. Y en la banca seguros, el nivel de penetración de los seguros en Latinoamérica está por debajo del 50%. Es decir, el 50% de los clientes de un banco no tienen un seguro. Hay que pensar qué hacemos con ese otro 50% que sí podrían llegar a tener un seguro y como segunda oleada ver qué pasa con el nivel de penetración de los seguros para que la gente no tenga solo un seguro, sino que tenga varios. Claramente tenemos que salir de ese monopolio casi de seguros obligatorios, donde teníamos un 93% de seguros casi obligatorios o relacionados con productos de crédito, y los bancos tienen que diversificarse y tienen que empezar a vender productos como mascotas o como productos de vida, pero aislados y no ligados a una situación de cliente, donde claramente vamos a tener que poner mucha inteligencia en los canales digitales y vamos a tener que hacer mucha capacitación en los canales tradicionales. Pero el objetivo es que claramente haya una relación de 60% de seguros relacionados con productos financieros y un 40% de voluntarios. Como os decía, hay que romper también, empezar a enfocarse en el monopolio de lo que son la venta P2P, la venta personal, y tener un 50% de medios digitales y un 50% de canales tradicionales. Ese mix es el que te permite hacer todo tipo de situaciones. Y otra cosa importante, hay que tener productos enlatados. ¿Para qué? Para hacer una distribución rápida, una venta rápida, para ir a sectores de la sociedad que no tienen acceso a seguro y que les podemos ofrecer tipos de protección y tipos de riesgo que son muy fáciles y muy entendibles y ¿cómo se dice? En español se dice, en inglés se dice affordable, que son que se pueden adquirir. Y en cambio, sí vamos a tener que hacer que desde esos productos que son muy enlatados, cómo se pueden ir configurando esos productos en el futuro para que a medida que las situaciones personales vayan cambiando, el cliente puede ir modulando cómo gestiona sus riesgos y sus coberturas. Por obligación y casi por metodología siempre pongo esta lámina de los riesgos, pero ya os he hablado de los riesgos. O sea, hay muchas instituciones que lo ven esto como que, bueno, esto ya pasará, yo ya he pasado por 20.000 millones de crisis y entonces me voy a quedar con la comodidad de las acciones del corto plazo y luego estos locos que hablan de transformación digital y de no sé qué, pues lo voy dejando y ahí va a caer como el 30% de las instituciones con las que hablamos. Sin embargo, si no tomas esas cosas, va a haber grandes rechazos sociales. Es decir, yo creo que la sociedad está tomando un rol prioritario y se están tomando acciones
desde el punto de vista social que excluyen a ciertos agentes que no tienen empatía o no tienen situaciones frente a lo que hay. Yo nunca jamás me hubiera imaginado, nunca jamás en mi vida me hubiera imaginado que la muerte de una persona en Minnesota a manos de un policía generara esa situación tan globalizada que ha sido de rechazo al racismo, lo cual es un indicador de que estamos en una situación en la que cualquier situación se pasa por un altavoz gigantesco, que es lo que hay. Claramente las instituciones tienen parálisis por procesitis, es decir, muchas de las instituciones con las que trabajo tienen muchas áreas, tienen muchos procesos, tienen muchos controles y para hacer cambios y transformaciones es muy complicado. Y va a haber una disminución en el mercado, eso está claro. Y cuidado con los políticos optimistas y los reguladores optimistas, porque hay algunas regulaciones también que han surgido en algunos países que me han llamado la atención, que más que ayudar al mercado lo que hacen es ganar votos, y eso al final desde el punto de vista de la economía no está tan bien. A ver, déjame ver una cosa. ¿Cuál será el principal innovador de los seguros? Pues yo creo que ya las innovaciones ya las tenemos. El problema está que los bancos y las instituciones de seguros están muy por detrás de lo que deberían estar hoy en día. Es decir, me gustaría saber cuántas instituciones financieras tienen aplicaciones móviles que están relacionadas directamente con el mundo de seguros. En Chile, que yo conozca, creo que hay 2. En Brasil hay 4. En México, ahora mismo no tengo una foto clara porque no me viene a la cabeza, pero si veis los números son muy bajos. Es decir, tenemos que ir pensando en que todas estas transformaciones digitales que están haciendo se tienen que hacer. Y además, las que lo tienen, la tienen a un nivel muy básico. Yo creo que, no creo que y es mi opinión y es totalmente cuestionable, que la innovación no va a venir por las fintechs o las insurtechs en este caso, sino que las insurtechs lo que nos hacen es darnos cuenta de lo mal que estamos y cómo deberíamos estar. Porque en realidad las tecnologías que ponen las insurtechs hoy en día en el mercado son bastante simples. Una tecnología que es muy básica y que yo entiendo que es una de las más fundamentales, y contestando a Miguel, es la siguiente. La firma electrónica. La firma electrónica es fundamental para el mundo digital, para darle validez a todos los documentos, donde en realidad no hay casi ninguna institución que tenga la firma electrónica implantada, casi ninguna. Y todo el mundo, y hay legislaciones, en el caso chileno es del 2002, en el caso colombiano es del 2004, en el caso brasileño también. Entonces, digo, desde el 2004 hasta ahora, ¿qué hemos hecho con la firma electrónica? Pues la verdad, entre poco y nada. En realidad, hemos pasado una crisis que ha sido la del 2008 y ha sido una excusa para no hacerla y no digitalizarla. Lo que pasa es que ahora ya yo creo que en esta situación, todo ese tipo de situaciones que son deuda, lo que llamamos en agilidad deuda técnica, toda esa deuda técnica la vamos a tener que ir poniendo y es muy difícil de generar. A ver, aquí yo tengo más preguntas. Además de los temas de Customer Experience y negocios, mantener talentos capaces de promover los cambios. Los talentos, los recursos humanos. Bueno, los recursos humanos es una asignatura pendiente dentro de lo que es la selección de las instituciones financieras. Hoy en día las instituciones financieras, todas ellas, siguen basando su selección en skills y no en capacidades. Es decir, si tú has pasado por una universidad y tienes un título y tienes un no sé qué y tienes un máster y tienes no sé qué, le dan mucho valor. Si tú eres una persona muy creativa, si eres una persona muy empática o si tienes gran capacidad de relación, te ponen en el equipo de ventas y chao. Y no te hacen más, pero no te dejan participar en las transformaciones de las organizaciones. Definitivamente, el nuevo modelo de trabajo tiene que estar muy orientado hacia las personas, como llevo diciendo en toda la presentación, y tiene que estar muy orientado hacia las capacidades que tienen que tener las organizaciones. Tengo otra pregunta aquí de Alejandra. Dice, en México tenemos ya vista la app para banca y operaciones financieras, pero no para la colaboración de seguros empáticas.
Pues es la situación normal, es decir, lo más que tenemos son situaciones transaccionales con seguros, donde nos permiten consultar nuestros seguros, donde nos permiten hacer una copia tal vez de la póliza del seguro y donde no nos dejan hacer mucho más. Pero claramente no nos dejan ni configurar nuestros riesgos, ni configurar nuestras coberturas, ni nada por el estilo. A ver, ¿les interesa a las aseguradoras automatizar la gestión de pagos? La respuesta es sí. Lo que pasa es que hay dos formas de automatizar los pagos. Los que distribuyen seguros vía bancaseguros, donde los pagos los realizan los bancos, que tienen muy buenas capacidades de pagos y de cobranza, y las aseguradoras independientes, que tienen que buscar una asociación con algún tipo de institución financiera para que haga todo eso. La automatización de los pagos sería genial si pudiéramos hacerla directamente desde un móvil. Es decir, hay muy pocas aseguradoras que tienen contactos con sistemas de pago para que directamente se puedan pagar vía, no sé, PayPal o vía Cardwire o cualquier otra cosa que hay. Por ejemplo, están muy desconectadas de los mundos de pago, como a mí me gustaría que las aseguradoras fueran como los gamers, como los games, como los juegos. Es decir, en la que tú, en función de lo que vas jugando y lo que vas haciendo, pues vas pagando. Entonces, si tú quieres tener, no sé, yo que soy de World of Tanks, entre otras muchas cosas, si quiero tener un tanque mejor, pues tengo que comprar un tanque mejor y entonces tengo que meterme en mi pasarela de pagos y comprarla. A mí me gustaría que esa gamificación desde el punto de vista de pagos pudiera extenderse. A ver, ¿cómo las empresas de telecomunicaciones pueden servir a las aseguradoras? ¿Algún producto? Bueno, vamos a ver, las compañías de telecomunicaciones y los productos de seguros hoy en día están totalmente relacionadas a través de lo que son productos de protección de los dispositivos. Hoy en día el teléfono móvil es una forma brutal de hacer todo esto. ¿Cómo podríamos empezar a hacerlo? Pues como os he dicho, hay seguros que empiezan a tomar la casa como un centro de trabajo y como buen centro de trabajo deberíamos tener, por ejemplo, formas alternativas con las compañías de telecomunicaciones para que si tienes un problema con tu cable tengas otra forma de conectarte a este webinar y entonces tengas un ancho de banda suficientemente bueno para colaborar y trabajar con tus compañeros. Entonces, ese tipo de situaciones las podemos ir viendo y se puede hacer de una manera muy fácil con la tecnología móvil. Y si llega al 5G, muchísimo mejor. A ver, ¿nos puede comentar sobre el control de riesgo en el negocio de seguros? Perdón, no sé lo que es la LAFT. Por favor, Víctor, me lo comentas y yo te digo. ¿Cómo verás los chatbots y WhatsApp en el mundo de la empresa de seguro? Mirad, el mundo de los chatbots está sin explorar. O sea, básicamente necesitamos los chatbots como una unidad de calidad de servicio al cliente y como una primera entrada para tener las primeras precisiones del mercado y de las percepciones de los clientes. El mundo de los chatbots está. Y el mundo de WhatsApp y el mundo de las redes sociales, como os digo, es un auténtico desierto. Estamos en una situación en la que está todo por hacer, exceptuando lo que es el listening de las redes sociales, porque solamente las instituciones están preocupadas por su reputación. El resto no hace nada. Esa es la verdad. Es muy poco la gente que distribuye productos vía redes sociales. O sea, hay mucha gente que distribuye sus productos vía Instagram y resulta que los bancos y las aseguradoras no lo hacen. Todavía no he llegado a entender por qué no. Juan José, dime. conversando un poco, porque no te quería interrumpir porque han hecho muchas preguntas hoy día, han estado joder, es que tengo muy aquí un montón de interactivos. preguntas. Tú dijiste que tenías hasta las 4 de la tarde hora de Chile para responder, así que tenemos todavía 2 horas. Pero el tema es un poco viendo cómo ves a la industria de seguros hoy día, si están saliendo de esa zona de confort, van a salir de esa zona de confort, ¿cómo lo ves? Porque en definitiva, te cuento casos propios, reales, que no voy a dar a conocer qué empresa es, pero yo tengo mucho seguro, soy un hombre muy seguro, pero el otro día quería revisar, No, eres un hombre muy seguro, inseguro. mi segundo apellido es Eres Segura. Un hombre muy inseguro, ¿eh? Y el tema es que quería revisar un seguro en una aplicación que tiene este banco, la voy a revisar y me dice, usted tiene estos 4 seguros. Voy a revisar uno y solamente me dan el título. Y llamé y se demoraban 2 días en enviarme por mail ese seguro para ver realmente en qué consistía esa póliza. Entonces yo creo que todavía, y es un banco que está trabajando mucho en la banca digital, pero no se está preocupando de esta otra área que es muy importante, que es la digitalización de los procesos de los seguros.
que hoy día, per se, hoy día tomas un crédito hipotecario y puede venir con un seguro, que quizás no son obligatorios, pero los puedes tomar igual, los tienes que tomar igual. Cuando tomas tu cuenta corriente, tomas un crédito de consumo, estás con un crédito de contrafraude, antirrobo, con un crédito... Entonces hoy día el mundo de los seguros uno lo vive, más que quizás la bancarización propiamente tal con una cuenta corriente, porque todos partimos con una tarjeta de débito. ¿Cómo ves a la banca? O sea, ¿cómo ves a la industria de los seguros con este tema? ¿Están viendo esto? Yo veo algunos que están haciendo cosas como por ejemplo los seguros de contratación por kilómetro que conduces. Ya no estás pagando el total, sino que tú conduces 100 kilómetros, pagas solo lo que ocupaste de tu auto. Pero la digitalización, el trabajar con las insurtech, que tú muy bien lo dijiste, hoy día quizás no han descubierto nada nuevo, pero sí nos están ayudando a tener las cosas ahora ya, más rápido. Los seguros de mascota. Ayer conversé con una insurtech colombiana que ya los tiene. Entonces, ¿cómo ves hoy día la industria? ¿Se está moviendo? ¿Está apagada? ¿Están esperando que pase esta tormenta para continuar de la misma forma? ¿Cómo lo ves tú? A ver, el problema está que esto no es una tormenta. El problema está que para salir de esta crisis, que esta crisis está mucho peor que la de 1929, eso para poner en contexto. Para que os hagáis una idea, para salir de la crisis del 2008, Estados Unidos tuvo que inyectar al mercado 1,2 billones de dólares para poder salvar a los bancos, lo que sea. En estos 3 últimos meses, Estados Unidos ha inyectado al mercado 3 billones de dólares, billones europeos, no billones americanos, 3 billones de dólares para poder hacerlo. O sea, el dinero que se ha inyectado en el mercado en los últimos 10 años se ha inyectado de golpe así a chorro en 3 meses. Esto va a generar graves problemas de tensiones inflacionarias, no se van a poder subir los tipos de interés, los bancos van a estar en una situación financiera muy complicada porque las deudas de los países no van a tener el rating correspondiente. Es decir, va a generar un efecto dominó terrible toda esta situación de que es totalmente necesaria. También pienso que es totalmente necesario y que los bancos y que los gobernantes no tenían muchas alternativas para hacer lo que han hecho, pero esto de aquí va a tener consecuencias y las consecuencias son que pagar toda esa deuda que se ha generado va a llevar muchos años para poder salir de ella. O sea, salir de la crisis del 2008 nos costó aproximadamente 5 años y como veis es como 3 veces más grande esta crisis que la del 2008. Esto va a ser un problema serio. Entonces, desde ese punto de vista, yo decirte que los bancos no tienen otra opción que cambiar y las compañías de seguros no tienen otra opción nada más que cambiar, porque es que les han cambiado el tablero de juego, es que ya no juegan al fútbol, es que ahora mismo estamos jugando al baloncesto. Entonces, las habilidades que tú tenías para el fútbol ya no te sirven para el baloncesto. Es decir, marcar goles no es un skill interesante. Había alguien por ahí que preguntaba sobre los skills de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tener que cambiar absolutamente las instituciones porque el mercado va a cambiar, porque los hábitos de consumo han cambiado, porque la gente no va a poder hacer cosas y porque la gente cambia sus hábitos de consumo porque tiene temores más básicos y más atávicos a la puerta de la esquina. Las insurtechs lo que nos están mostrando son nuestras propias vergüenzas, es un espejo en el que tenemos que mirarnos y como siempre las insurtechs tienes 2 opciones, mirarte, aprender de ellas y luego aplicártelo a ti mismo, o bien asociarte con ellas y acelerar tu proceso de cambio. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que no veo hoy en día es que debido al COVID, no es que haya habido un resurgimiento de las insurtechs. Seguimos teniendo las mismas insurtechs, más o menos, con el mismo nivel de crecimiento, exceptuando que yo creo que los fondos de capital riesgo no van a invertir tanto como invertían en el pasado, pero a fin de cuentas lo que van a estar mostrando permanentemente son las carencias que tenemos las instituciones financieras, tanto bancos como seguros y la banca seguros, frente a lo que está esperando el mercado, que es más complicado, ¿no? Oye, quería contestar a la persona que ha tenido la delicadeza de explicarme lo que era lavado de activos y financiación del terrorismo, a Miguel, y decirte que frente a eso, los seguros tienen una legislación tan dura o más o menos igual, de las mismas características que los bancos. La fusión de banca seguros es muy sólida porque en realidad se están uniendo dos políticas de compliance, la de seguros y la de banca.
Entonces, al final, generalmente los clientes que están en Banca Seguros pasan por dos tamices de leyes antiterrorismo, de OFACs, anti-money laundry, know your customer y un montón de legislaciones. Y la Banca Seguros ofrece un marco que es doblemente seguro desde el punto de vista de lavado de activos y financiación del terrorismo. Hay una puerta abierta, y la voy a dejar bien claro porque yo como soy medio hacker también la voy a dejar ahí, y es el tema de los beneficiarios, que no pasa tanto por estos filtrajes y que habrá que cuidar. Es verdad, mira, Laura también había alcanzado a hacer una pregunta. Si quieres le respondemos a ella para ir cerrando el ciclo, ¿te parece? Sí, sí, a ver, además de los productos de seguro, los productos de crédito, ¿cuáles entienden ustedes que serán los grandes retos para las entidades en cuanto al ofrecimiento de productos de seguros? Mira, pues yo creo que, como te decía, para mí el gran reto ofertando los seguros es tener empatía con los clientes. Si tú no tienes empatía con los clientes, no hay nada que hacer. Y hoy en día la empatía pasa porque vamos a vivir una situación de salud muy complicada, de economía muy complicada y de incertidumbre muy alta. Entonces, los seguros tienen que cubrir claramente esas expectativas desde el punto de vista emocional, porque los seguros es un producto emocional. La sensación de seguridad es una sensación personal. Hay gente que se siente muy segura subido a una montaña de 7.000 metros y hay gente que se siente muy insegura metida en su casa. Es decir, no tenemos que hacer las cosas, tenemos que segmentar a los clientes de una manera diferente, hacer ofertas mucho más orientadas hacia las emociones y hacia las necesidades de los clientes y mucho menos hacia lo que venimos haciendo habitualmente, de decir, tú eres una persona que tiene tantos ingresos y tú eres una persona que tienes tanto potencial de compra y cosas así. Ese tipo de segmentación no va a ser la exitosa en estos momentos. Sí, no, mira, opinión, yo estoy de acuerdo contigo. Y durante toda la charla tú diste en varios aciertos. Yo creo que tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando en otras industrias. La industria del seguro siempre ha sido una industria que ha funcionado a la par de lo que está funcionando en la industria bancaria, y yo creo que llegó el momento de empezar a tomar las riendas y empezar a hacer cosas, como lo que dijiste, por ejemplo, empezar a tomar soluciones que pudieran utilizar biometría para hacer quizás contratos a distancia, que yo sé que hay algunas, pero no lo están haciendo la gran mayoría. La semana pasada tuvimos una solución en un digital que mostró una solución para hacer pagarés a distancia, donde ya en muchos países ya se podría hacer. Entonces, una empresa mexicana, justamente. Entonces, ¿por qué ya no empezar a utilizar esas nuevas tecnologías? ¿Por qué no empezar a incorporarlas dentro de lo que estamos haciendo? Yo creo que ya llegó el momento donde quizás los clientes, independiente de la nueva normalidad, independiente de este post-COVID que venga para los clientes, quizás vamos a enfrentarnos a una nueva forma de cómo vernos. Por lo tanto, quizás vamos a seguir utilizando nuestros canales digitales y lo más probable que en un alto porcentaje siga así. Entonces, llegó la hora de empezar a utilizar estas nuevas soluciones, estas nuevas herramientas, los WhatsApp, los chatbots, soluciones de RPA. Yo creo que hay mucho por hablar y yo creo que sería muy interesante que estuvieras tú, que nos pudieras acompañar en un próximo webinar y que estuviera también con nosotros una compañía de seguro hablándonos, o una corredora de seguro. Pero que estén con nosotros acá y nos puedan contar un poco qué es lo que están haciendo, cuáles son sus casos de éxito, cómo lo han tomado el cliente. Yo creo que esas son las cosas más importantes para transmitírselas también a todos los que nos están siguiendo y a los clientes en general. Muy bien, pues sí, yo si quieres te consigo alguno por ahí, de los que vienen a consultarme. De todos los que llegan diariamente. Buenísimo. No tanto. Buenísimo. No tanto. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos y gracias por la paciencia, y ya nos hemos pasado 3 minutos, así que súper. Gracias por vuestra atención y por vuestras Juan José, preguntas. muchas gracias a ti por la charla, por tu experiencia, por contarnos también qué es lo que estamos viviendo hoy día dentro de la industria de seguro. Gracias a todos los que están conectadísimos los días martes, también los días martes, esto ya se instaló, los días martes de webinar, por si acaso, Juan José. Así que gracias, agradecidos, mucha energía para todo Latinoamérica. Nos estamos viendo. Recuerden que les vamos a enviar a todos el video con la presentación de Juan José y también les acabamos de enviar la charla para que la pudieran descargar. Así que agradecido, nos vemos el próximo martes. Gracias, Juan José. Seguimos hablando. Un abrazo para todos. Chao. Chao, chao. Buen día. Chao, chao. Buena semana.